Navegando en el divorcio. En el complejo y emocional terreno del divorcio, nos sumergimos en las profundidades de las consecuencias emocionales que este evento puede generar. En este episodio, exploraremos los múltiples impactos que una separación conlleva, desde el dolor y el duelo hasta la ansiedad y la inseguridad. Una travesía de autoconocimiento y resiliencia emocional. Acompáñanos junto a nuestra experta Yulisa Herrera en este episodio de Women's Talk. Women's Talk. Gracias, Yulisa. De verdad que hoy es un día muy especial porque tú fuiste una de las primeras Women's Talk. Sí, realmente muy contenta de estar aquí, de este nuevo espacio, muy lindo, felicidades. Gracias. Y yo sé porque conozco tu trabajo, porque sé la forma tan didáctica con la que tienes la capacidad de explicar. Yo sé que hoy vamos a salir enriquecidos en este tema. Yo encantada. Sí, y hemos escogido un tema que realmente entiendo que es una preocupación general de los nuevos tiempos, porque son sucesos que a nivel de estadísticas se están dando cada vez más. Sin embargo, no contamos con herramientas emocionales suficientes como para abordarlos cuando se nos presentan. Y por eso el tema de hoy, navegando en el divorcio. Un excelente tema y sobre todo, como tú dices, yo siento que es un tema del que da mucho miedo hablar, a pesar de que las estadísticas están ahí, de que estadísticamente hablando podríamos decir que el 50-60% de parejas existe un proceso de separación, sea un divorcio formal o sea que estamos separados viviendo en casa y que quizás todavía no lo hemos hecho formal, pero sí definitivamente es un proceso que genera bastante malestar emocional, que se transita desde diferentes puntos y desde diferentes lugares y que claramente es importantísimo que conversemos al respecto. Sí, claro que sí. De hecho, ahora que estamos hablando de eso, me surge la idea de que muchas veces llegamos a procesos de divorcio porque tenemos malo matrimonio. Y creo que quizás no entendemos la importancia que tiene la figura con la cual vamos a compartir la mayor cantidad de tiempo y la mayor cantidad de proyectos en nuestra vida, que es nuestra pareja. Claro. Y en función de eso, Yulisa, y yo sabiendo que tú trabajas los temas de pareja, ¿tú pudieras explicarnos cuál es realmente la importancia desde el punto de vista psicológico, mental, que tiene nuestra pareja en nuestra vida? Obviamente, a la hora de nosotros decidir tener una relación de pareja y formar un proyecto de vida como lo que sería el matrimonio y lo que es la relación de pareja como tal, es importantísimo. O sea, al final, claramente venimos trabajándonos mucho con el tema de no caer en una dependencia emocional, de que no sea todo 100% mi pareja, de que no sea todo tú, pero eventualmente es alguien con el que nosotros decidimos de manera consciente que queremos compartir un proyecto de vida y una estructura familiar normalmente. O sea, ya cuando decidimos tener un matrimonio es como un proyecto de vida, un proyecto que realmente tiene una carga bastante importante. Y la pareja forma desde un lugar sano, obviamente, aporta mucho a ese crecimiento personal, a esa evolución de esa etapa de vida en la que estabas, que necesitabas eso para seguir creciendo, para seguir escalando en ese ciclo vital que eventualmente querías. Entonces, claro, forma parte esencial. Cuando ya se dan las diferencias irreconciliables, que definitivamente las personas van por caminos separados y llega el momento donde tienen que divorciarse, ¿cómo afecta este suceso la dinámica individual de las personas a nivel psicológico, emocional? Realmente, ¿qué significa para la vida de una persona en esos términos el divorcio? Claro, normalmente, y creo que es algo que lo escuchamos bastante, y es importante también que las personas que nos escuchan aprendan un poquito de esta parte, es el tema de que asociamos mucho divorcio con fracaso. Obviamente porque definitivamente como ese proyecto de vida que yo tenía y que yo pensaba que iba a tener un desenlace muy distinto al que está teniendo ahora, pues eventualmente termina. Entonces, cuando yo no me programo para algo,
porque aunque lo vaya pensando dentro en el proceso, no era lo que quería, no me casé para que esto, o no estoy con una persona para que este sea el desenlace normalmente. Entonces, cuando esto sucede, la persona obviamente lo vive desde un lugar muy fuerte. Hay mucha angustia, hay mucha frustración, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay un proceso en crisis, o sea, hay una intervención en crisis y es un duelo. Es un duelo porque hay una pérdida de ese proyecto de vida que yo pensé que iba a ser distinto, que a largo plazo y luego que se trabaje y con el tiempo y con el paso del tiempo podamos readaptarnos desde una dinámica muy distinta y podamos agradecer el paso de tu vida en la mía y lo que me enriqueció y lo en paz que me siento de que esta sea la decisión a largo plazo. Pero al principio hay mucha sintomatología muy fuerte porque es un duelo y es una pérdida muy importante. ¿Cómo luciría un proceso sano del divorcio de una pareja? ¿Cómo se supone que debería de ser? Porque como no debe de ser, ya sabemos. Sí, yo creo que como no debe de ser, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo luciría un proceso sano de separación? Ok, mira, lo ideal es, sobre todo si estamos hablando en un contexto en donde hay hijos. Normalmente cuando se toma la decisión de divorciarse, algo que es muy importante saber es que el rol que está afectado en el sistema familiar es el rol de pareja, dígase el sistema conyugal. Nosotros en el sistema familiar tenemos subsistema conyugal, que es el subsistema de la pareja, el subsistema parental, que viene siendo el subsistema de los padres, y el subsistema fraternal, que es el subsistema de los hermanos, o el filial, que viene siendo el de los hijos. Ahora bien, el que se afecta en un proceso de separación es el subsistema conyugal, dígase que es la pareja. Nosotros vamos a seguir siendo padres independientemente de lo que suceda. Obviamente depende también el contexto, si ha habido una negligencia muy fuerte, un abuso, etcétera. Pero en contextos reales, nuestro rol parental es importantísimo, que para mantener un ambiente saludable quede claro de la importancia que tiene que sigamos implicados en la vida de nuestros hijos, porque eso es importantísimo, porque muchas veces lo que hacemos es que si yo no estoy de acuerdo con el proceso de separación, pero tú sí, la rabia que a mí me genera, yo la canalizo por vía de los hijos y empiezo a utilizar los hijos como modo de castigar a esa otra persona que quizás no está viviendo el divorcio como lo estoy viviendo yo, o con la carga emocional de rabia, de ese deseo de que no fuera así como lo estoy viviendo yo. Entonces, en un contexto en donde hay hijos de por medio, lo ideal es que esta conversación estén los dos padres presentes, dígase mamá y papá, o en el contexto que sea la figura paterna y la figura materna, que estén presentes y que se converse desde los dos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que los hijos puedan entender que es una decisión de adultos y que la unión de papá y mamá no depende por nada que yo haya hecho o dejado de hacer. Porque muchas veces, y lo veo muchísimo en consulta, los niños cargan con una responsabilidad de hasta preguntarle a los padres qué tengo que hacer para que esto no pase, porque creen que la responsabilidad está justo en ellos. Entonces yo creo que un paso importantísimo es que esta noticia se dé juntos, que se les explique que ellos van a seguir siendo sus padres independientemente de que no estén viviendo en la misma casa. Es importantísimo que no se hable mal del papá que permanezca ausente o que no esté, porque es para un padre, para unos hijos no hay nada más grande que sus padres. Y si yo como mamá empiezo a hablarte mal de tu papá, claro, puede crear un efecto adverso tanto para mí como para el papá, o viceversa. Si tú empiezas a hablar de la mamá, o el niño también, para un niño no hay nada más grande, para un hijo no hay nada más grande que sus padres. Entonces, este tipo de informaciones que nosotros transmitimos a los niños es muy importante para crear un ambiente saludable. Y también que eventualmente la dinámica familiar sea, o la rutina del niño, sea lo más parecida a como era antes del proceso de separación. Dejarle saber que papá, si en caso que sea papá que se vaya de casa o mamá que se vaya de casa, va a estar involucrado en su vida, como que no es que nos vamos a quedar sin papá y mamá. Ahora, en el tema de lo que pase a nivel de la relación, cuando hablamos de que cómo sería este proceso de manera saludable, yo creo que es importantísimo que se establezcan los límites claros, hasta dónde llegan nuestras conversaciones, cuando ya yo me estoy sintiendo incómoda, porque ya hemos hablado que no vamos a hablar de estos temas que tienen que ver con mi vida personal, sino que nos vamos a limitar a lo que tiene que ver con la crianza de los niños,
niños, de hacerla de manera respetuosa, de que estemos en conjunto en ese proceso, no que mamá dice A y papá dice B para desautorizar a mamá, porque papá tiene mucha rabia porque mamá tomó la decisión de separarse. Entonces, toda esa parte yo siento que haría un proceso de un proceso de divorcio muchísimo más saludable, obviamente. Incluso en mi consulta como terapeuta familiar y de pareja, yo tengo pacientes que toman la consulta simplemente para que yo les ayude a transitar este proceso de manera saludable. Y es muy enriquecedor, porque si ya lo tomamos la decisión de que definitivamente no vamos a estar juntos, entonces vamos a ver cómo lo hacemos, porque es que en este proceso no hay forma de que no salpiquemos a los demás. Entonces hay que intentar salpicar lo menos posible. Sí. Y pueden ser situaciones complicadas, porque entonces tú hablándome, ¿cómo pudiéramos determinar cómo establecer los límites una vez ya se produce una separación? Y te hago la pregunta porque yo creo que lo más común que uno suele ver cuando las personas están divorciándose es que hay un tiempo, que por lo general es el tiempo inmediato a la separación, que las personas insisten en estar en contacto de manera permanente. Ajá. Entonces, yo no sé realmente si eso es normal, si eso es algo sano, si existe una forma más sana de trabajarlo y cuáles son las consecuencias de hacerlo de esa manera. Claro. Obviamente, ante cualquier proceso de ruptura, lo ideal es para nosotros sanar y para nosotros poder tener luego un acercamiento muchísimo más respetuoso, porque claro, al principio va a haber mucho dolor. Entonces, lo ideal es el contacto cero. Lo que pasa es que cuando hay hijos de por medio, este contacto cero se vuelve un poquito complicado, porque no hay forma como de eliminarte de mi vida y que entonces, claro, no haya comunicación. Ahora bien, sí podemos establecer ciertos límites de manera clara y puntual. De establecer el daño que me hace continuar en comunicación, es dejar sobre la mesa la importancia de que tengo que estar en comunicación, pero con temas específicamente que tengan que ver de los niños, porque cuando entramos en temas personales me crea esperanza o me siento incómoda o siento que invades mi espacio o que invades mi privacidad. Se establecen estos límites muy claros. Si estos límites se empiezan a romper, podríamos volver a tener una comunicación desde esa parte, desde el amor y tratar de volver a explicar, pero si sentimos que es muy constante y que ya se está volviendo un poquito abusivo, sí entiendo la parte de que nos manejemos de manera legal. Yo he tenido pacientes que me dicen, yo en el proceso de ruptura, yo dejé que mi abogado se encargara de todo el proceso, porque no había forma humana de yo poder establecer una comunicación cordial contigo. Entonces, como no la puedo tener y me hace mucho daño, entonces se la dejo a un tercero. Lo ideal sería que, o sea, en un contexto ideal, obviamente, sería que podamos como dos adultos llegar a acuerdos y que, claro, no sobrepasemos esto. Pero si esto no se da y me estoy sintiendo muy agredida y me estoy sintiendo muy invadida, pues entonces sí es importante que recurramos a un tercero. ¿Qué pasa cuando las rupturas se producen por temas de infidelidad y existe una tercera persona que de forma inmediata pudiera estar siendo de cualquiera de las partes una figura nueva dentro de la dinámica familiar en el contexto de que existan hijos? Qué bueno que tú toques ese tema, porque realmente es algo que pasa mucho. Y lo que normalmente nosotros vemos cuando esto pasa es que vamos a suponer, mamá fue infiel, papá tiene mucha rabia, mucho dolor, mucha incomodidad con lo que sucedió. Entonces pasa lo que dije anteriormente, empezamos a utilizar a los hijos como forma de castigar a mamá. Entonces, claro, yo empiezo a manipular, yo empiezo a decir comentarios hirientes respecto a mamá, yo empiezo a desautorizar a mamá sin recordarme que mamá falló no desde el rol de madre, quizás el fallo fue en el rol de pareja, pero como yo no lo sé gestionar, ni lo tengo claro, entonces yo ataco desde el rol que yo sé que más te puede doler, que es el rol de madre. Entonces eventualmente desde ahí se empieza a dar una dinámica que es muy, muy, muy dolorosa y muy dañina para los niños que eventualmente están creciendo y están viendo todo este panorama. Entonces, se me olvidó la pregunta. Sí, no te preocupes. Cuando hay una tercera persona, el divorcio se produce, por ejemplo, con una infidelidad. Sí, con el tema esa tercera persona ahora piensa ser como parte de la dinámica familiar, porque existen hijos, ahora se separaron, ahora mamá está con otra persona de manera inmediata, o viceversa, es el papá que está de forma inmediata. ¿Cómo gestionar eso? Porque honestamente a mí me parecería un poco caótico si yo me pongo en la mente de un niño. Claro, totalmente. ¿Cómo pudiéramos gestionar en el contexto ideal es importantísimo que las personas entiendan que si mi decisión de separarme fue por un tercero, ese tercero no lo tengo que involucrar con mis hijos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque mis hijos también están en un proceso de duelo y mis hijos tienen que adaptarse a este nuevo espacio
en el que mamá no está o papá no está. Y si yo en mi proceso de duelo entro a este tercero cuando yo no he hecho las paces, van a pasar dos cosas. Primero, voy a estar en constante conflicto porque yo todavía no he entendido que ese espacio lo puede ocupar otra persona, otro, o sea, yo no tengo la capacidad y es un duelo que yo todavía no lo he hecho. Como también, si la relación no funciona, mi hijo va a vivir un segundo abandono. Lo puede interpretar de esa forma. Entonces sí es importante que nos demos los espacios adecuados cuando queremos eventualmente tener otra pareja. Claro, si sucedió por infidelidad y tomé la decisión de querer continuar con esa relación paralela, que no metamos a los hijos en esto, que sea una relación que eventualmente vaya desde mi vida de adulto, en la que quizás los niños todavía no tengan acceso a ella y que yo pueda, o sea, que tenga el espacio de esperar. Ahora bien, si mis hijos manejan la información, que también pasa, y no hay de otra, es importantísimo que respetemos el malestar que esto está causando. Porque muchas veces lo que queremos es que encima de todo lo acepten. Entonces hay un proceso en que no es contra ti, no es contra nadie en específico, es que siento mucho dolor y no me pidas que me relacione ahora mismo con alguien que me causa malestar, porque no puedo. Y también tener la madurez, por ejemplo, y, o sea, es una parte también, una parte de inteligencia emocional y de mucha madurez, si fue, por ejemplo, mi pareja me fue infiel y se quedó con la persona. Yo también tener la madurez de no atacar a mis hijos por medio de esto. Lo mismo, como no querer ser yo la que entonces los dirija a ellos desde un lugar en donde agredan a su papá, porque el malestar es mío como mujer, como esposa, con mi ex esposo, no de mamá a papá. Luego de un proceso de separación, ¿cuándo digamos que las personas pudieran considerarse estar emocionalmente disponibles? Y ahí tengo una segunda pregunta. ¿Qué pasa a nivel emocional cuando las personas tienen dos familias? Como ese caso que estamos poniendo. Bueno, tú tienes una familia que se está en un proceso de ruptura porque una de las personas no está de acuerdo y tú estás en una segunda familia. ¿Existe una disponibilidad emocional? ¿Es sano emocionalmente? ¿Y cuándo, si es por otras razones, una persona pudiera estar disponible emocionalmente para empezar una relación desde una postura sana? Yo creo que hay una vocecita como muy interna que nos va avisando cuando nosotros podemos elegir desde un lugar más sano. Y obviamente también analizando desde dónde fue la ruptura, porque dependiendo de ahí también hay muchas cosas que es importante que sanemos antes de volver a intentarlo con otra persona. Tanto yo como si tengo hijos, bueno, pues mis hijos también que hagan su proceso de su duelo, que esa parte también esté un poquito resuelta. Y desde ahí ir viendo como poco a poco me voy recolocando y me llega la sensación de quizás en este momento estoy un poco más lista para compartir mi vida con otra persona. Lo que pasa es que culturalmente se entiende como hay un miedo muy grande a quedarnos solos. Es como que ese pensamiento de voy a envejecer sola o mis hijos se van de la casa y con quién yo me voy a quedar. Y esa necesidad lo que hace es que elijamos de manera muy apresurada desde la necesidad y no desde el deseo genuino de querer compartir mi vida contigo. Y cuando elegimos desde la necesidad, normalmente no elegimos de forma correcta y pueden volver a pasar patrones que no sanamos en la relación anterior. Entonces es importante que nos demos el tiempo adecuado para sanar y para poder elegir, no desde lo que no tengo resuelto aquí y quisiera buscar de manera desesperada, sino lo que de verdad yo estoy necesitando. Y dijiste una parte muy importante. ¿Puede entonces una pareja que hayamos tenido de forma previamente y cómo nos hayamos comportado en esa relación o cómo haya sido esa dinámica, puede seguir entonces afectando la forma en la que me sigo relacionando con unas posibles parejas? Sí, podría seguir afectando y también entendiendo el perfil de lo que quizás esa persona, o sea, el perfil de la persona. Si es una persona que se caracterizaba por relacionarse desde un lugar dañino, desde un lugar tóxico, desde un lugar controlador, pues eventualmente puede que cuando esta otra persona tenga una nueva relación, pues desde el ego y desde la necesidad de control, pues quiera tener acceso. Y ahí volvemos al tema de los límites y ahí volvemos al tema de las conversaciones claras, en donde
estos temas contigo no los tengo que tocar y no tienes acceso a ellos, salvo que haya una advertencia específica sobre una preocupación genuina de un padre hacia la nueva figura paterna que la mamá está compartiendo con respecto a la relación con los hijos, o viceversa, una mamá que sienta que la nueva pareja del papá o los hijos hayan verbalizado que sienten cierto tipo de negligencia o de maltrato o de un trato que no sea adecuado. Entonces, claro, ahí sí es un tema distinto en donde o sea, los padres sí tienen que ponerse en comunicación y llegar a acuerdos de cómo manejar estos temas. Pero fuera de eso, si es solamente por temas de relaciones de pareja, volvemos al tema ahí de los límites. Y es como, gracias, quizás tú me lo estás diciendo desde la preocupación, solo que en este momento yo soy adulta y tengo la capacidad de elegir con quién estar y cuándo estar y dónde quiero estar. Cuando existen procesos más complicados, como por ejemplo temas de abuso o temas de violencia, y a raíz de eso es que se dan las separaciones, ¿cómo pudiera entonces ser el abordaje de forma correcta para que fuera lo menos complicado posible? Hay diferentes casos. Cuando hay abuso y hay una negligencia muy fuerte, hay maltrato y sobre todo maltrato no solamente a la madre, sino también a los hijos, empieza un tema legal que es un abordaje muy distinto a cómo se abordaría quizás en un ambiente saludable en donde intentáramos que mamá y papá permanezcan los dos, que den la información los dos, que estén las figuras paterna y materna presentes en la vida del niño, porque si la presencia de uno de los miembros implica un daño para el niño, o sea, un daño en donde el niño puede salir herido emocionalmente, físicamente, y tanto el niño como la madre, y que la presencia de esa persona implique no seguridad para una de las personas, de los miembros, tanto el niño como la mamá, es importantísimo empezar con temas legales como orden de alejamiento, como visitas supervisadas, como otros temas que quizás no lo vemos en una relación en donde no se haya vivido este tipo de abuso o de negligencia, porque claramente no podemos dejar al niño ni a la madre en contacto con el abusador, o viceversa, en caso de que sea la madre la que haya sido la que abusa. Entonces, en esos contextos sí definitivamente se aplica lo que es orden de alejamiento, visitas supervisadas. Literal, y todo. El contacto cero. Claro. Y yo siempre le digo también a mis pacientes, al final los niños crecen y sacan sus propias conclusiones. Nosotros nunca mentir, o sea, obviamente no es que nosotros no tenemos que mentir sobre lo que está sucediendo, sí explicar con palabras que ellos puedan entender. Muchas veces hay madres que dicen, tengo miedo de explicar textual que quizás papá me agredía, pero resulta que la violencia surgía en frente al niño, y el niño en ocasiones puede llegar a verbalizar la necesidad de que papá y mamá no estén juntos, porque no se entienden, y lo dicen. E incluso yo tengo pacientes que me dicen, mi hijo me dice que me separe, que no siga ahí. Mi hija me dice, mami, si tú por nosotros no te quedes, que es mucho de lo que pasa también. Muchas veces nos quedamos en ese tipo de matrimonios también por el tema de los hijos, por la idea de que familia y funcionalidad es igual a matrimonio, que eso es también una idea un poquito, un mito básicamente. No significa que familia es igual a matrimonio o que funcionalidad es igual a matrimonio. Funcionalidad es igual a el lugar sano en donde yo pueda estar. Y si eso implica que físicamente mamá y papá no puedan estar en el mismo lugar porque estando juntos ese lugar no es sano, pues entonces lo sano sería que mamá y papá no estén juntos. Entonces, todo eso, obviamente, culturalmente de esto no se habla y nos obliga muchas veces a quedarnos porque hay una parte muy religiosa detrás de todo el matrimonio y ese contexto de que es para toda la vida y ese cuento que obviamente nos hacen creer que nos ata a situaciones en las que definitivamente no es necesario que nos quedemos. Claro, yo siempre he discutido eso. Yo digo que para mí los para siempre no existen. Lo que sí puede existir es que tú coincidas en un tiempo y tenga una periodicidad tan larga que pudiera coincidir con el resto de tu vida. Pero para siempre no existe, porque si existieran los para siempre, tu primer novecito que tú tuviste a los 17, a los 18 años, fuera la persona con la que tú pasas el resto de tu vida. Entonces el para siempre como tal no existe, pero yo creo que también es eso, como dice, es un tema de ideas culturales, creencias que están muy arraigadas y que están totalmente opuestas a lo que sería poder tener una vida sana, relaciones sanas y demás.
cómo entonces nosotros pudiéramos ir resignificando todo lo que tiene que ver con la sensación de fracaso, de culpa y sobre todo, qué tan importante es el proceso de perdón para poder sanar luego de un divorcio o en el proceso de un divorcio. Claro, el perdón yo siento que es una herramienta valiosísima, o sea, una herramienta, e incluso podríamos hablar de un perdón terapéutico, o sea, es una herramienta que nos va a liberar y nos va a poder hacer ver ese fracaso que quizás veíamos en un inicio, o esa forma en como nosotros veíamos eso en un inicio, esa realidad, la podamos ver desde un lugar muy distinto y con la capacidad de poder reencontrarnos y de reconstruirnos. Ahora bien, es importantísimo que entendamos que pensar en el perdón al inicio de todo esto es muy difícil. Es muy difícil. Hay muchas emociones juntas, son muchos cambios, son muchas desilusiones. Tú decías, ¿qué hago con la frustración? ¿Qué hago con la tristeza? Hay que transitarla. Hay que transitarla, hay que esperar que pase, hay que, obviamente, apoyada, sí, siento que me supera buscar la ayuda necesaria, estar acompañada, documentarme, ver cómo puedo estar lo más cuidada posible, lo más cuidado posible, pero no olvidarme que no puedo dejar de sentirlo, porque al final es lo que estoy sintiendo. Y si lo estoy sintiendo, permitirme sentirlo. Y luego de que pase todo este proceso, entonces yo puedo reconectar con lo agradecida que fui de tu paso por mi vida. A pesar de que quizás me dolió mucho el desenlace, agradezco lo que me enseñaste, agradezco que gracias a tu paso por mi vida tengo una familia, agradezco que aprendí a valorarme más, agradezco que me enseñaste lo que sea que me enseñaste, con lo que pueda conectar que realmente me enseñaste, pero pedírnoslos al inicio es inhumano, o sea, no hay forma. Cuando ya logramos hacerlo, es muy liberador. ¿Puede un divorcio provocar ansiedad, depresión y otros síntomas más graves? Sí, totalmente. Clínicamente no podríamos diagnosticar con depresión luego de 6 meses del proceso traumático. O sea, si yo, por ejemplo, una muerte, una separación, una ruptura, en esos primeros 6 meses hay una sintomatología que es muy característica en el duelo, que está el tema de la tristeza profunda, de la rabia, de todo eso que nosotros vemos. Ahora, luego de aquí, sí, obviamente todo esto se va trabajando y se va moldeando, pero sí, claro, al inicio es normal que sintamos ansiedad, es normal que sintamos culpa, muchos pensamientos hirientes quizás hacia mí, qué hice, si yo, por ejemplo, era la que no lo tenía tan claro, pero la pareja sí, ¿qué pude hacer diferente? ¿Cómo pude quizás acercarme más o cómo pude evitar que esto sucediera? La culpa, yo lo veo mucho en mi consulta y en muchas mujeres, como esa culpa de voy a dejar a mis hijos sin papá, si yo tomo la decisión y yo soy la que cargo, porque a veces es consensuado, pero siempre como que hay uno que está más claro que otro. Entonces, claro, como que si soy yo la que tomo la decisión, qué tanto destruyo esto que hemos construido. Son muchos pensamientos que son propios del proceso y que nos llegan y que nos generan mucho malestar. Y que por eso es la importancia de transitarlo con un profesional adecuado también. Como si estamos sintiendo que nos supera y que no puedo y que yo sé que quiero tomar la decisión, pero no sé cómo, busquemos ayuda. ¿Es normal que en los procesos de divorcio sigan conductas de dependencia? Sí, mi relación fue desde ahí, eventualmente, yo quizás lo busque desde ahí, o sea, y por eso quizás se me haga más difícil salir, porque si fui muy dependiente, probable que ni siquiera sea yo la que tome la decisión, en caso de que yo haya sido la dependiente, es probable que la haya tomado la otra persona. Entonces, cuando eso sucede, todavía se me hace muchísimo más difícil, porque yo como me perdí y me moldeé tanto a ti que eventualmente perdí mi dignidad, mi individualidad, todo. Entonces yo cuando me veo sin esta persona, ¿qué soy? Entonces empieza un proceso de reconstrucción mucho más profundo, de volver a conectar contigo, de volver a ver qué era eso que tú disfrutabas o te gustaba antes de esa relación, a que tú conectes con cosas muy tuyas, porque si no, eventualmente tú vas a dejar puertas entreabiertas y es probable que se vuelva más un relajo, el tema de volver, no volver, de ese tema de cuando dejamos puerta entreabierta, es un mensaje muy ambiguo de me fui, pero vuelve.
Y me llamó mucho la atención eso que estabas diciendo ahora, porque sí he visto, no tantos casos, pero sí he visto casos que me han llamado mucho la atención de personas que en su proceso de relación, en sus relaciones, se adaptan tanto a las relaciones que literalmente pierden toda la individualidad. Y tú le preguntas, ¿y ese es el esposo de fulana o la esposa de fulano? Pero tú no puedes decir nada de esa persona, tú no sabes qué le gusta a esa persona, tú no sabes qué hace esa persona, porque básicamente esa persona está como el compañero de la otra persona, es como si fuera el asistente de la otra persona, pero que no puede brillar con luz propia. Claro. Y hago un paréntesis ahí, porque a mí me gustaría, a fin de que no queremos que nadie se divorcie, porque sabemos que es un proceso traumático, pero yo pienso que es muy importante identificar si ya va a ser tan traumático, cómo yo lograr conservar mi individualidad y cuál es la importancia de conservar tu individualidad en tu matrimonio a fin de que no te desdibujes y que si pasara algo, entonces literalmente para ti pueda ser más caótico. Claro. Entonces, en ese sentido me atrevo a preguntarte, ¿cómo debería de lucir un ser humano pero él como ser humano, cuando ha decidido estar acompañado en la vida con otra persona? ¿Pero en qué sentido específicamente? O sea, ¿cómo lo vive o cómo, o sea, desde el lugar de un lugar sano? O sea, ¿cómo exactamente. Tú desde tu lugar, desde un lugar sano, cómo tú eres la pareja de otra persona sin perderte a ti. Ok, cuando nosotros hablamos de una relación sana y una relación en donde yo estoy sano y yo me vinculo contigo desde ese lugar, es una relación en donde primero no me desdibujo. O sea, mi pareja no tiene la necesidad de desdibujarme ni yo me lo permito. O sea, al final también como yo tengo la capacidad de poner el límite antes de que esto suceda, porque quizás por lo que he vivido, por lo que me he trabajado, por lo que he aprendido, puedo tener un poquito esta capacidad de decir, no, espérate, eso que tú me estás pidiendo para mí es no negociable y si estar contigo implica esto, pues mejor obviamente no estemos. Es una relación en la que te impulsa a crecer, es una relación en la que tú tienes un compañero que respeta tu individualidad, como también le encanta disfrutar contigo aspectos en común. Es una persona que no te drena, tu sensación dentro de la relación no es una sensación de desgaste, ni es una sensación de tristeza, ni de pensamientos constantes de cómo sería si yo no estuviera aquí. Al contrario, es una sensación de mucha plenitud, de mucha felicidad, de mucha tranquilidad, sin tantos picos, sin tantos extremos, sino que podemos tener un balance y nos llevamos bien. Y sí existe esa posibilidad de encontrarnos en una relación así. Lo que pasa es que para elegir desde ahí también es importante que nosotros estemos muy sanos. claros y sanos. ¿Pueden los ex esposos ser amigos? Luego de pasado el proceso del drama. Claro. Bueno, amigos, para mí la palabra amistad es una palabra que tiene una connotación un poquito fuerte por cómo llevo yo quizás las amistades. Como que mis amigos, para mí amistad es una comunicación constante, una presencia fuerte, un desahogo, una persona con la que yo cuento en los momentos de mucha vulnerabilidad. Yo diría que lo saludable quizás es que podamos tener una relación cordial, en donde compartamos porque tenemos personas en común, que podamos sentarnos en una mesa en un restaurante quizá y tener todo una cena en común porque es un cumpleaños de mi hija o porque es el cumpleaños de nuestro hijo, porque la graduación o porque pasó de curso o que una fecha importante como una Navidad quizá podamos tener un gesto y juntarnos y no pasa nada porque respeto quizás hasta que tengas pareja y que yo tenga pareja y todos podemos compartir y no pasa nada. Ahora, una relación de amistad creo que podría tener una línea muy fina en querer por lo menos relacionarme desde ahí por no haber sanado lo anterior. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esa parte. ¿Cómo debería entonces ser una comunicación entre las exparejas
para que no afecten la vida futura de cada una de las partes. Yo creo que como habíamos mencionado en uno de las preguntas anteriores, algo que es muy importante es tener eso muy claro con el tema de los límites. Hay veces que quizás me llegan a consulta parejas que manejan esto desde un lugar muy permeable, como que yo tengo acceso a tu vida, tengo hasta la llave de tu casa y entro cuando quiera. El carro, tengo la llave del carro, me sé las claves de Netflix. Claro, y también algo que es muy importante dejar claro es que si todos estamos de acuerdo y a todos nos funciona, dígase, la pareja, la nueva pareja, la expareja y todos juntos, y funciona, bueno, pues nadie es quien para decir que eso está mal. Ahora, el tema se desarrolla un poquito peor cuando una de las parejas no se siente cómodo con esta convivencia tan cercana con la expareja. Entonces yo creo que es importante tener los límites claros. Si a mí me molesta o me está causando malestar y a mi pareja también, yo creo que sí es importante dejar saber que los temas que tú y yo vamos a hablar son temas específicamente de los hijos que tenemos en común. ¿Cuándo sé que yo necesito un acompañamiento psicológico, profesional, en un proceso de divorcio? Cuando yo digo, mira, esto se me está saliendo de control. Mira, yo me atrevería a decir, Yaneiris, que realmente se necesita siempre. La verdad, yo sé que mucha gente cree que no y que puede con todo, pero es probable que gran parte de la información que yo he dado aquí hoy, quizás ni siquiera la sabíamos. No sabemos que es importante que demos la noticia juntos, no sabemos que es importante que no castiguemos a nuestros hijos por una decisión de los adultos y de la pareja, no sabemos que es importante el daño que podemos causar si esto no lo manejamos de manera adecuada, no sabemos lo importante que es mantener los límites claros. Y como estas cosas quizás no las sabemos, cuando yo no sé algo, yo busco ayuda. Y nos ahorraríamos gran parte del proceso si lo hiciéramos de manera correcta, sobre todo velando por la funcionalidad de todos. Entonces, al final, ¿cuándo? Yo diría que siempre. Ahora, si lo has podido lograr y lo has podido lograr desde un lugar sano, cuando hablo de sano no significa que no hay sufrimiento, hay sufrimiento. El tema es cómo lo manejamos. Pero si lo has podido hacer, perfecto. Ahora, si tú sientes que tienes muchas preguntas, que no sabes por dónde empezar, que se te está haciendo muy cuesta arriba, busca ayuda. ¿Qué consejo adicional tú le pudieras estar dando a alguna chica o a algún chico que esté pasando en este momento un proceso de divorcio? Yo creo que es un proceso que se caracteriza por mucha vulnerabilidad, mucho dolor, mucho sufrimiento, que es un proyecto de vida que se troncha, que quizás lo que nosotros pensábamos no es lo que está dando como resultado, que te permitas vivir lo que estás sintiendo, sin necesidad constante de cambiarlo, porque ese tránsito de vivir todo eso es lo que va a hacer que te puedas reconstruir desde un lugar muchísimo más sano, muchísimo mejor. Al final no vas a estar solo, vas a tener mucho acompañamiento si buscas el acompañamiento adecuado y vas a tener las herramientas para poder vivir este proceso desde un lugar muchísimo más sano. De verdad, Yulisa, muchísimas gracias por compartir conmigo el día de hoy. Aprendimos todos, porque aprendí yo y yo sé que también las personas que nos van a estar mirando o que nos van a estar escuchando van a poder llevarse herramientas, mucho aprendizaje y que van a prepararse no solamente para un proceso de divorcio, que no es que los estamos deseando, pero también para una vida de pareja un poco más sana, porque hay algunos puntos que pudiéramos tomar en cuenta y tener una vida definitivamente mejor. Claro, yo encantadísima de estar aquí nuevamente contigo, para mí es más que un placer y espero que haya servido de mucho esta conversación de hoy. Claro que sí, claro que sí. Y ustedes, hasta un siguiente episodio de Women's Talk. Women's Talk.